La tarde del 16 de octubre, con el tercer partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional a solo 24 horas de distancia, dos sombras silenciosas, envueltas en la penumbra del ocaso de Los Ángeles, se movían en el bullpen del Dodger Stadium. Eran el número 18 y el número 11, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki. Dos lanzadores llegados desde Japón, dos pilares de la nación del sol naciente, se encontraban en un intercambio discreto, pero intensamente serio, lanzando la pelota con una concentración absoluta. Los periodistas se percataron de este encuentro por pura casualidad. Habían terminado su cobertura habitual y se disponían a marcharse cuando oyeron voces provenientes del área de bullpen. Era japonés, y lo que se escuchaba era una instrucción técnica detallada, una conversación íntima sobre el arte del picheo. Al acercar las cámaras, se encontraron con una escena inesperada. Yamamoto, el veterano, observaba meticulosamente la mecánica de Sasaki, ofreciéndole palabras y correcciones. Sasaki, a su vez, asentía con la seriedad de un hermano menor que absorbe cada lección de su senpai. Tras unos 30 minutos de esta sesión de entrenamiento secreto, ambos chocaron sus hombros con una sonrisa de complicidad. Fue Sasaki quien se acercó a la prensa, secándose el sudor de la frente. Hablaba con una mezcla de timidez juvenil y profunda gratitud. Yoshinobu-san es una figura especial para mí, comenzó Sasaki. Es más que un compañero de equipo, es casi como mi familia. Hemos cruzado el océano desde el mismo país, luchando por los mismos Dodgers. Pero más allá de eso, él es la persona que siempre está allí cuando tengo problemas. Yoshinobu Yamamoto, a sus 27 años, había sido el as indiscutible en la NPB, dominando con los Oryx Buffaloes. Su llegada a los Dodgers, con un contrato monumental de $325 millones a 12 años, lo había colocado bajo el foco mundial. Aunque su primer año, el 2024, estuvo marcado por lesiones, en la temporada 2025 se había consolidado como el as del equipo, un lanzador técnicamente impecable, pero también un líder natural. Si Shohei Ohtani era el rostro de la ofensiva, Yamamoto era el alma espiritual del cuerpo de lanzadores. Sasaki explicó el propósito de la práctica vespertina. Hoy me enseñó principalmente dos cosas, continuó. Una fue técnica, la otra mentalidad. En el aspecto técnico, me dio consejos detallados sobre cómo abordar el picheo como relevista. La diferencia entre el rol de abridor y el de relevista es abismal, y Yamamoto, quien tuvo experiencia como setup man en Japón, conocía ambos mundos. Él le explicó a Sasaki que, como relevista, el tiempo de calentamiento es drásticamente limitado. Se requiere una rutina mucho más compacta para que el cuerpo esté listo al instante. Pero, crucialmente, la preparación mental debe ser igual de inmediata. Luego hablamos de la secuencia de lanzamientos, dijo Sasaki. Como abridor, tienes muchas oportunidades para observar al bateador, para tantear su ritmo, pero como relevista, solo tienes una oportunidad. Tienes que lanzar tu mejor bola con toda tu fuerza desde el primer picheo. No hay margen para errores. No hay tiempo para especulaciones. Sasaki repitió lentamente las palabras de su mentor, pero enfatizó el punto que más le había calado hondo. Pero lo que Yoshinobu-san más me recalcó fue que confiara en mí mismo. Yamamoto le había dicho. Roki, ya lo has demostrado. Las 3 entradas contra los Phillies. Eso no lo hace cualquiera. Así que no dudes. Lanza tu bola con absoluta confianza. Las palabras de Sasaki se tornaron emotivas. Ese mensaje fue el que más me llegó, admitió con los ojos ligeramente humedecidos. Para ser honesto, la presión de los playoffs me estaba aplastando.
La postemporada es el escenario soñado de todo beisbolista, pero también es una olla a presión de expectativas inconmensurables. Si bien la serie de comodines fue euforia pura para el joven, a medida que avanzaba la NLDS contra los Phillies, el peso se hacía insoportable. Sasaki se llevó la mano al pecho. Sentía una opresión antes de subir al montículo. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si me conectan un home run? Esos pensamientos, confesó, habían comenzado a asediarlo. Era una reacción natural para un joven de 23 años, un novato en su primer año de Grandes Ligas, que además había pasado gran parte de la temporada lidiando con lesiones y con un número limitado de apariciones como relevista. Recordó específicamente el cuarto juego de la NLDS, cuando el manager le preguntó si podía lanzar una entrada más, después de haber cubierto la octava y novena. Sintió el temblor de la duda. El cuerpo estaba bien, pero la mente flaqueaba. Fue en ese momento que Yamamoto se acercó a él en el dugout. Rocky, respira hondo. No estás solo. Estamos aquí. Sasaki cerró los ojos al recordarlo. Con esa simple frase, mi corazón se calmó. Y lo que Yoshinobu-san me enseñó hoy fue precisamente la filosofía detrás de ese consuelo. Después de la práctica, Yamamoto había tomado asiento con Sasaki y le había ofrecido una lección magistral sobre el manejo de la adversidad. Rocky, en los playoffs, todos sentimos presión. El rival, nuestros compañeros, e incluso nosotros. Lo importante es cómo manejas esa presión. No la veas como un enemigo. Es la prueba de que estás en un lugar importante. Sentir presión significa que eres necesario. Yamamoto continuó su enseñanza. No temas al resultado. El béisbol es un deporte de fracasos. Los bateadores fallan 7 de cada 10 veces. Los lanzadores rara vez tienen un juego perfecto. Así que, si vas a fallar, es mejor que falles con valentía, lanzando con toda tu convicción, en lugar de fallar con miedo. Y el punto más importante de todos. Cuando estés en el montículo, elimina el ruido circundante. Los gritos de la multitud, la presión, las expectativas. Desaparece todo. Concéntrate solo en el bateador que tienes enfrente y en tu bola. En ese instante, solo existen tú, el catcher y el bateador. Sasaki asintió lentamente, asimilando cada palabra. Yoshinobu-san no solo me enseña la técnica, sino también la mentalidad. Eso es lo que más valoro, dijo Sasaki, repitiendo que Yamamoto era como su familia. No es solo porque seamos japoneses. Él genuinamente se preocupa por mí. Me contactó muchas veces cuando estaba lidiando con mi lesión. ¿Cómo estás? No te apresures. Tómalo con calma. Este apoyo, junto con la camaradería de Shohei Ohtani, con quien a veces comparten comidas, hablando en japonés sobre béisbol y su tierra natal, ha sido vital para Sasaki en este territorio extranjero. No estoy solo, afirmó con una renovada convicción. Tengo el apoyo del coach Rob Hill, del manager Roberts y de Yoshinobu-san y Shuhei-san. Es gracias a este ambiente que he podido recuperarme y, por ende, estar en el montículo ahora. Cuando un periodista le preguntó sobre el juego 3 de mañana contra los Cerveceros de Milwaukee, los ojos de Sasaki brillaron con una intensidad diferente. Hizo una pausa dramática antes de responder. Si me toca el turno mañana, haré un picheo absolutamente bueno y guiaré al equipo a la victoria. Voy a aplicar todo lo que aprendí de Yoshinobu-san, todo lo que me enseñó el coach Hill y toda la experiencia que he acumulado en estos 5 meses. Los cerveceros son un equipo fuerte, pero nosotros somos más fuertes.
porque tenemos el vínculo que nos une y nos apoya. Sasaki se dio la vuelta y miró hacia el bullpen. Yamamoto seguía allí, y al notar la mirada de Sasaki, levantó la mano para saludarlo. Sasaki le devolvió el gesto. Yoshinobu-san, muchas gracias. Gracias a usted, me he vuelto más fuerte. Mañana le devolveré ese favor. Bajo el crepúsculo del Dodger Stadium, los dos lanzadores japoneses, el 18 y el 11, hermano y hermano, mentor y aprendiz, abandonaron el estadio hombro con hombro. Mañana volverían a subir al montículo para luchar en sus respectivos roles. Pero ya no estaban solos. El vínculo de aquellos que cruzan el océano persiguiendo un sueño posee el poder para superar cualquier adversidad. Roki Sasaki no dudará más. Lo que se presenció ese día en el Dodger Stadium no fue solo una sesión de práctica, fue la manifestación de la cultura japonesa del béisbol floreciendo en suelo americano. La tradición del senpai guiando al kohai, no solo en la técnica, sino en el corazón. La unión de Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki está inyectando una nueva energía a los Dodgers. Cheron siempre estuvo solo, porque a su alrededor no había quien lo entendiera. Durante sus días en la preparatoria y en los Chiba Lotte Marines, Sasaki había sobrevivido únicamente con su talento. Las instrucciones detalladas eran innecesarias. Pero en las grandes ligas, su talento puro no fue suficiente. Cuando enfrentó las dificultades, Sasaki se dio cuenta por primera vez de que necesitaba ayuda. Pedir ayuda nunca es fácil, sobre todo para una persona orgullosa y fuerte. Es, en cierto sentido, admitir la propia debilidad. A veces puede sentirse como una declaración de derrota. Pero Sasaki superó esa barrera. Abrió su corazón al coach Hill, aceptó el consejo de Yamamoto y se apoyó en el aliento de Otani. Y descubrió una verdad fundamental, que la fortaleza que se encuentra en la camaradería es mucho más enriquecedora que la fortaleza alcanzada en soledad. Si la soledad es necesaria para confrontarse a uno mismo, la solidaridad es vital para crecer juntos. La temporada 2025 de Sasaki ha sido un viaje desde el aislamiento hasta la conexión, un cambio de valores del individualismo a la comunidad. Cuando esta temporada 2025 llegue a su fin, recordaremos la actuación dominante de Otani, la solidez de Yamamoto como as y el juego espectacular de Mookie Betts. Pero habrá otro nombre imborrable, Roki Sasaki. El joven lanzador de 23 años no tuvo un año brillante en términos de estadísticas, apenas una victoria, una efectividad de 4.46. Pero la historia de Roki Sasaki en 2025 no se mide por números. Su trayectoria ha sido el doloroso pero esperanzador viaje de un ser humano que se levantó del borde de la desesperación para encontrar una nueva versión de sí mismo. Sasaki fue criado con la expectativa de la perfección. Desde que lanzó la recta de 163 kilómetros en la preparatoria, fue apodado el monstruo, el próximo Otani, la esperanza del béisbol japonés. El 10 de abril de 2022 logró el juego perfecto, la hazaña de 13 ponches consecutivos, el récord mundial. Ese día, Sasaki fue, literalmente, la perfección. Pero, ¿podemos imaginar la presión que conlleva ser la encarnación de la perfección? La soledad del monstruo se ha transformado en la fuerza del guerrero compartido, listo para la batalla de mañana.